pasa, gente? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y se trata de la fotografía en bodas. Para todos aquellos que queráis empezar y tengáis dudas de cómo hacerlo y cómo conseguir vuestras propias bodas, ¿no? Y cómo pues, llegar a ser buenos fotógrafos de bodas, porque para mí resulta el evento más complicado que he hecho y que probablemente se haga, ¿no? Porque tenemos momentos de baja luz, momentos de intensidad, momentos de fotografía, por así decirlo, de acción. Tenemos todo lo que hay en todos los eventos metido en uno, comprimido en 8 o 10 horas, ¿no? de evento, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, vamos a estar hablando un rato, ¿no? Sobre todas estas cosas, ¿no? que me imagino que os surgirán dudas igual que me surgieron a mí al principio cuando empecé a dedicarme a hacer bodas. Y lo primero, y me imagino que la duda principal es cómo consigo bodas, ¿no? Que es algo realmente complicado, ¿no? Porque nadie te va a llamar para tu primera boda así de porque sí, ¿no? Si no estás dentro del mundo de las bodas, te va a resultar muy complicado, ¿no? Abrir el abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo empecé yo a hacer mis primeras bodas? Pues bueno, pues de segundo fotógrafo, ¿no? Normalmente, según la pareja, ¿no? Y el nivel de exigencia fotográfico que tengan o el producto que quieran comprar, los fotógrafos que ya llevan más tiempo haciendo bodas o que tienen sus propias bodas, les piden un primer fotógrafo y un segundo fotógrafo para estar más seguros de que el reportaje de bodas salga correctamente, ¿no? Pues la mejor manera es ir de segundo fotógrafo. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún tipo de presión, ¿no? Entre comillas. O sea, sí que obviamente tenemos una presión, ¿no? De que queremos hacerlo bien, no queremos perdernos momentos, queremos que nuestras fotografías salgan bien y que los novios queden contentos con nuestro trabajo, pero ya para eso hay un primer fotógrafo que supuestamente tiene mucha más experiencia cubriendo bodas y se va a hacer cargo, ¿no? de si la situación va mal o de si obviamente algo sale mal dentro de tu trabajo, va a estar cubierto, ¿no? Tu parte. Una vez hemos realizado entre 10, 15 bodas de segundo fotógrafo, que dependerá de cómo seáis vosotros fotografiando y lo rápido que os adaptéis a estas situaciones, diría que ya estamos listos para dar el paso para intentar conseguir nuestras propias bodas. Tenemos un montón de soportes en los que anunciarnos, ¿no? Obviamente pues están las redes sociales, que a día de hoy es algo súper relevante, ¿no? Pues tenemos Instagram y creo que es un escaparate perfecto para mostrar nuestro trabajo. Y luego tenemos portales en los que nos podemos anunciar como proveedores de bodas, tipo bodas.net. A mí principalmente lo que me ha funcionado a lo largo de los años es el boca a boca. Y esto es algo que es muy importante, el cómo nos comuniquemos nosotros con nuestro entorno. Cuando vamos a una boda, lo que no podemos hacer es hacer nuestro trabajo, que podremos ser los mejores del mundo, pero quedarnos todo el rato escondidos, por así decirlo. Sí que es verdad que algo muy importante dentro del fotógrafo de boda es el estar y no molestar, ¿no? Por así decirlo. O sea, tú tienes que estar presente y obviamente la pareja y los invitados tienen que saber que tú estás presente, pero no tienes que estar, por así decirlo, como en el medio, ¿no? Todo el rato. Tienes que ser capaz de interactuar con ellos sin fastidiarles, por así decirlo, la experiencia de la boda, ¿no? Entonces, lo más importante es el boca a boca, estar en contacto con toda la gente que ha ido ahí a la boda, quizás no toda, ¿no? Porque si tenemos una boda de 200 invitados, no vamos a hablar con los 200 invitados, pero sí normalmente tenemos un rango de edad de invitados que es nuestro posible target de que se vayan a casar, ¿no? Es decir, normalmente, y a día de hoy, la gente se casa entre los 28 y los 35 años, ¿no? Ese es el rango, por así decirlo, de casamiento, ¿no? Aquí en España, por lo que me respecta. Entonces, quizás sea con las personas con las que más deberíamos conectar, ¿no? Y con las que más deberíamos estar pendientes de que reciban, por así decirlo, alguna foto suya de la boda, que les guste el rollo, o sea, deberíamos estar más pendientes de esa gente. Entonces, importante hablar con todo el mundo que quiera y que tenga ganas de interactuar con nosotros. Una vez, si queremos promocionarnos de otra manera, ¿no? Tenemos que tener un soporte logístico como una página web, ¿no? Por así decirlo.
Yo en mi caso utilizo Acoma, estoy asociado con un antiguo compañero mío con el que he trabajado muchos años haciendo vídeo y la verdad que cuando nos piden presupuesto para boda, tanto en foto como en vídeo, normalmente quieren un paquete porque la pareja se siente cómoda trabajando con gente que ya haya trabajado antes junta, ¿no? O sea, no voy a juntar a este que me gusta su estilo de fotos y luego voy a juntar a este que me gusta su estilo de vídeo, pero no se conocen en nada, no, la gente normalmente, las parejas, quieren gente que ya esté unida, ¿no? Que ya haya trabajado antes junto y porque normalmente hace falta entenderse, ¿no? Cuando trabajamos con otros fotógrafos y con otros videógrafos en bodas, nos tenemos que entender, ¿no? Tenemos que hablar antes, tenemos que organizarnos, ¿no? Tú estás tirando en tele, tú estás tirando en angular, vale, ¿dónde me coloco yo? ¿Dónde me voy a colocar yo? Y una vez que ya esas dos personas, o cuatro incluso, si van dos de foto y dos de vídeo, se conocen, forman un equipo, por así decirlo, perfecto, ¿no? Están como muy engranados, ¿no? Y saben dónde no molestan al otro porque saben todo el mundo cómo trabaja el otro, ¿no? Entonces, importante, una página web, redes sociales dando caña a tope y el boca a boca. Eso para mí es la manera correcta y adecuada para empezar a intentar buscar bodas por tu cuenta, ¿no? Por así decirlo. Bueno, supongamos que ya nos ha contactado una pareja que quiere que nosotros seamos los fotógrafos de su boda. ¿Y cuál sería el procedimiento? Bueno, pues lo que yo primero hago y lo que me resulta más cómodo es concertar una cita para hablar con esta pareja, ¿no? Para conocernos. A no ser que sea un amigo, un conocido, tal, o vengamos recomendados y se fíen de nuestro trabajo, lo más cómodo para este momento sería concertar una cita. Entonces, que sería quedar a tomar un café, pues en cualquier sitio, un sitio intermedio, incluso que les favorezcan más a la pareja para que no tengan que andar desplazándose demasiado y hablar de los productos, ¿no? Lo más importante es tener claro qué producto vendes tú y adaptarte a las necesidades del cliente. O sea, cada pareja es un mundo. Cada pareja tiene unas necesidades distintas. Puede ser que dos coincidan, pero si hablas con muchas parejas, cada una quiere su estilo, es un momento importante para unos y para otros no. Entonces es muy importante concertar una cita y hablar de todo lo que va a suceder en la boda, ¿no? Y cuál es el producto que quieren, ¿no? Entonces, cuando tú tienes claro cuántos productos puedes dar y qué presupuesto es, no voy a decir que hay que vender los máximos posibles, sino adaptar el producto toda la gama de productos que podemos ofrecer a cada pareja, ¿no? Por así decirlo. Entonces, preboda, boda, posboda, álbumes, fotocall, tenemos un montón de servicios que podemos ofrecer a las parejas y no tratar de vender, pero sí que contraten lo máximo posible, ¿no? Entonces, quedamos con ellos, empezamos a tomar café y pues ya tenemos claro qué producto quieren, ¿no? ¿Por qué es importante hacer una preboda, ¿no? Pues para mí la preboda es una toma de contacto, ¿no? Si esta pareja no nos ha visto trabajar en otras bodas, sino que viene pues, a través de bodas.net o referenciada de internet y no sabe cómo trabajamos, para, por así decirlo, establecer un acercamiento, un feeling de cómo vamos a hacer las fotos para que no sea llegar el día de tu boda, estar ellos nerviosos y no saber cómo van a reaccionar, ya puedes generar ese puntito de confianza, ¿no? Con ellos, trabajando en una tarde, haciendo unas fotos al atardecer y viendo cómo se comportan, ¿no? Si son más tímidos, si son menos tímidos, si quieren un estilo más desenfadado, si quieren un estilo más formal. Ahí podemos sacar un montón de información. Siguiendo con la reunión previa a la boda con los novios, ¿no? Algo muy importante y muy relevante es hacer un timing, ¿no? Obviamente ya nos han comprado nuestros productos, ya tenemos claro lo que hemos vendido y cómo tenemos que trabajarlo, pero es muy importante que ellos nos comuniquen, ¿no? Qué momentos son los más importantes. Obviamente una boda, por así decirlo, tiene unos momentos ya muy establecidos que son los relevantes, los importantes, pero quizás según la pareja o según cómo se vaya a desarrollar la boda o si es más importante sus padres o es más importante sus primos o tal, tenemos que saber qué sorpresas van a hacer o qué momentos son relevantes, ¿no? Hay momentos, por ejemplo, que para la novia son súper importantes, que es cuando tira el ramo o cuando le entrega el ramo a alguien o incluso otras peticiones de matrimonio
de la misma boda, o sea, nos hemos encontrado con un montón de acontecimientos, ¿no? que son relevantes para los novios y hemos de saberlo, ¿no? Porque no queremos enfrentarnos a un momento de repente estar sentados tranquilamente comiendo o cenando según el tipo de boda que sea y tener que salir corriendo a hacer fotos sin saber lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, queremos tener lo máximo posible establecido qué va a ocurrir en cada momento. Y para eso es importante la comunicación con los novios, tanto como los wedding planner, que ya lo hablaremos más adelante, ¿no? Bueno, llegó el día de la boda. Supongamos que tenemos ya todo listo, nuestras cámaras listas, baterías cargadas, las tarjetas libres de cualquier otro trabajo que hayamos hecho. Toca ir a casa del novio o casa de la novia, o a la habitación del novio o a la habitación de la novia. Vale, algo que nos va a suponer un dolor de cabeza o no es si están juntos o no. Y para esto es importante el planning que hayamos hecho antes, ¿no? Si hemos hablado con los novios y hemos hecho un planning, hemos establecido un planning, sabremos si el novio está en la misma estancia que la novia, es decir, pues el novio tiene una habitación dentro de la finca a un lado y la novia a otro, o si están cada uno en casa de sus padres y están a una distancia considerable, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta y que nos va a traer mucho de cabeza si las parejas están muy separadas, se cambian muy separadas, ¿no? A mí me gusta sobre todo pues, ir primero a casa del novio, ¿no? Y la línea que sigo, ¿no? De acontecimientos pues, sería la siguiente, ¿no? Pues lo primero es hacer fotos, obviamente el novio, hay que pedirle que no esté ya cambiado cuando nosotros lleguemos, sino que se vaya a cambiar según nosotros le digamos, ¿no? O sea, obviamente vamos a llevar un timing más lento que sería si se cambiase solo, pero tampoco vamos a demorarnos mucho, más de media hora, 45 minutos en casa del novio para hacerle las fotos, ¿no? Una vez llegamos a la casa del novio, tenemos que tener en cuenta, pues obviamente, que vamos a necesitar un tiempo para analizar el espacio, ¿no? Por así decirlo. O sea, tenemos que ver dónde vamos a ubicar al novio, a la familia del novio, dónde vamos a ubicar el traje para hacer sus fotos. Entonces, el planning que yo me hago, o sea, yo según llego, obviamente, saludo a toda la familia y mientras estoy saludando yo ya estoy echando un ojo a mi alrededor, ¿no? ¿Qué espacio tengo y de cuál dispongo y cuál es la luz disponible, ¿no? Porque lo mismo tenemos que montar iluminación, es lo menos probable, ¿no? Pero lo mismo nos toca, ¿sabes? Entonces, según llegamos, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es saludar a todo el mundo y estar con un ojo alerta, ¿no? Por así decirlo, para ver dónde vamos a situar a nuestro novio para hacerle sus fotos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente el novio tiene que estar sin haberse puesto el traje antes de que nosotros lleguemos y tendremos que seguir unas pautas, ¿no? A mí me gusta seguir unas pautas de vestimenta para tener las fotos un poco en orden, ¿no? Entonces, lo primero que hago es pedirle los detalles, colgar el traje en un sitio donde para mí quede bonito y empezar a hacer fotos de los detalles, pues de los gemelos, de la colonia, de la corbata, de las gafas de sol, o sea, todos aquellos elementos que el novio se vaya a poner y que le gusten, ¿no? Que le gustaría que estuvieran retratados en foto, que queden ahí, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que ya hemos elegido el sitio de los detalles, hemos hecho la foto de pues, el prendido, del reloj, de los gemelos y demás, y obviamente del traje, tenemos que empezar a decirle al novio que se cambie, ¿no? Entonces, yo lo que hago normalmente es pedirle que se ponga el pantalón y una vez se ha puesto el pantalón, ya con la camisa empezamos a hacerle fotos mientras se abrocha, ¿no? Entonces, para mí este es el apartado en el que el novio aparece solo, entonces simplemente son unas fotos muy simples, ¿no? Del novio pues abrochándose, mirando hacia abajo, concentrado, tal. Ya ahí cada uno elige a su gusto, ¿no? El tipo de fotos que quiere hacer, ¿no? Hay infinidad de posibilidades, ¿no? Y cada estilo de cada persona es un mundo y cada uno va a realizar las fotos que él quiera, ¿no? Yo os voy a ir enseñando un poco las fotos que a mí me gusta hacer, ¿no? Bueno, pues ya tenemos al novio con la camisa puesta. Ahora sí que para mí es el momento de que empiece a entrar gente de su familia, ¿no? Por así decirlo. Lo más importante, pues obviamente su padre, su madre, su tía, su hermana, su hermano, quien esté por allí, que le ayude a cambiarse, ¿no? Entonces ahí vamos a empezar a hacer una especie de fotocall, por así decirlo, ¿no? En el que su familia va a ir pasando para ayudarle, ¿no? El muñeco, por así decirlo, ¿no? Que ese novio se va a quedar más o menos estático dentro de una zona de la que nosotros vamos a hacer, tenemos idea de hacer la sesión,
y la gente de su familia va a ir pasando para hacerse las fotos, ¿no? Pues su madre le puede ayudar a ponerse el prendido, su padre le puede ayudar a ponerse la americana, su tío le puede ayudar a ponerse bien la corbata, ¿no? Entonces, este es el proceso que yo utilizo para la vestimenta del novio, ¿no? Obviamente, pues pantalones, camisa, gemelos, zapatos, corbata, chaleco, o sea, el orden normalmente de vestirse, ¿no? Entonces, bueno, una vez ya tenemos al novio cambiado y a toda la familia, por así decirlo, ya vestidos de guapos, les proponemos hacer unas fotos, o yo al menos les propongo hacerles unas fotos de grupo, ¿no? Pues es algo simple, hay gente, hay familias que les gusta abrir una botella de champán y brindar, pues les haces unas fotos con la botella y brindando, y hay familias en las que pues simplemente van a querer hacerse una foto mirando al novio, dándole un beso, pues dándole un abrazo, muestras de cariño, básicamente, ¿no? Entonces, una vez ya tenemos eso, toca irse a los preparativos de la novia. En este caso, pues utilizaremos una guía muy similar, ¿no? Obviamente es un vestido y es distinto, ¿no? Pero normalmente pues tenemos otras cosas. Entonces, yo normalmente llego y le pregunto que si tiene los anillos y dónde los tiene, porque normalmente la novia se está maquillando, la están peinando, entonces recolecto los anillos y mientras la novia se está maquillando, yo voy haciendo unas fotitos, ¿no? Pero sí que estoy buscando un lugar bonito, por así decirlo, para hacerle foto a los anillos. Normalmente me gusta llevar unos tubos de extensión para hacer algo un poco más macro, ¿no? Para que se vea, pues, si acaso la inscripción en los anillos y así, que normalmente le suele gustar bastante porque se ve la fecha, ¿no? Entonces, fotos maquillándose a la novia y peinándose, fotos de los anillos, mientras si tenemos tiempo obviamente, porque normalmente el maquillaje tarda más que nosotros, y una vez que se vaya a empezar a vestir nos van a echar de la habitación, nos vamos, esperamos 5 minutos y lo que le tenemos que decir a la novia es, vale, cuando ya te hayas puesto el vestido por arriba, ya estés pues obviamente bien vestida, ¿no? Lo único que la espalda no esté abrochada. Entonces cogemos y cuando nos avisen, obviamente entramos. Pues normalmente pues la madre o una amiga es la que le está ayudando a abrocharse pues, los botones de la espalda, pues les hacemos fotos de detalles del abrochado de los botones o de la cremallera si es cremallera. La madre o las amigas, obviamente las damas de honor, pues ayudándole con los zapatos, con la pulsera, con los pendientes. Al final hay mil detalles que podemos hacer y que pueden quedar súper bonitos, ¿no? Súper importante, que no lo he dicho, pero creo que queda dado por hecho, ¿no? Que según llegamos, obviamente, tenemos que saludar otra vez a todo el mundo, ¿no? Tienen que saber que estamos y que acabamos de llegar pues obviamente tenemos que estar con un ojo viendo a ver cómo vamos a colocar a nuestros sujetos, ¿no? dentro de la habitación o de donde se estén cambiando, ¿no? Bueno, ya están cambiados nuestros novios. Normalmente antes justo de bajarnos de hacer las fotos de la novia cambiándose, le tenemos que avisar en plan, danos un margen de tiempo para que nosotros lleguemos, porque si es en finca, lo único que tenemos que hacer es salir de donde esté la habitación y desplazarnos a donde se vaya a hacer la ceremonia, ¿no? Si es en otro sitio, deberíamos salir un poquito antes que la novia para llegar antes que ella y tener fotos, pues obviamente, del novio entrando a la iglesia si es en iglesia, o el novio saludando a su familia o sus amigos, etc, ¿no? Entonces, nosotros ya salimos para el sitio. Bueno, una vez llegamos al sitio de la boda, ¿no? Pues tenemos que ver, obviamente, si estamos en una iglesia o si estamos en una finca, ¿no? El procedimiento sea distinto en cualquiera de los dos, ¿no? Si estamos en una iglesia, pues tendremos que ir a hablar con el párroco, ¿no? Presentarnos y decirle pues, que somos los fotógrafos y que vamos a hacer el reportaje de la boda. Y si estamos en la finca, pues obviamente presentarnos al wedding planner o al dueño de la finca o el que esté organizando un poco el asunto, ¿no? Si estamos en una iglesia, sabemos que la ceremonia es religiosa y tenemos ciertos momentos en los que no deberíamos disparar, que normalmente el cura es el que nos va a decir antes de qué momentos son, pues en los momentos de la Eucaristía o en ciertos momentos. Y si estamos en una finca, ¿no? Es una ceremonia civil, ¿no? En ese momento, pues, o sea, en ese tipo de casamiento tenemos un poquito más de libertad de actuación. A mí personalmente me gustan más las ceremonias civiles en fincas porque pues, normalmente jugamos al aire libre, tenemos gente
más en un ambiente más distendido, ¿no? Están todos sentados o de pie, sentados o de pie dentro de un sitio normalmente oscuro, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que hacer fotos, pues obviamente, de los anillos, de las arras, de todo lo que ocurre. Pues si estamos en la iglesia, vamos a tener familiares de la pareja que vayan a dar unas palabras o a leer un fragmento de la Biblia. Entonces tendremos que tener esas fotos de esa gente hablando, ¿no? Obviamente, de los niños o niñas que vayan a entregar los anillos o las arras. Cada ceremonia tiene su aquel, ¿no? Por así decirlo. Entonces, una vez ya tenemos los momentos principales, ¿no? Pues obviamente entrega de arras, anillos, beso, etc., firma de libro de recién casados, ¿no? Y las fotos, pues, por así decirlo, de la familia más cercana dentro de la iglesia. Y ya pasamos a uno de mis momentos favoritos, que es cuando los novios salen o de la iglesia o de la finca, cuando han hecho la ceremonia allí, de manera civil, que es cuando se reúnen todos sus amigos en un pasillito y les tiran pues arroz o pétalos de rosa, según el sitio y las limitaciones que tengan, ¿no? de ensuciar la vía pública. Y es uno de los momentos más emocionantes porque está todo el mundo con alegría, está todo el mundo sonriendo y pues lo que tenemos que hacer obviamente es hablar con nuestro compañero videógrafo y decir, bueno, pues tú vas por la derecha, yo por la izquierda y concretar qué objetivo vais a llevar. Si yo estoy llevando un 35 no tiene sentido que el videógrafo tire con un 70-200 porque me voy a poner o delante de él y le voy a fastidiar el plano o al final yo estoy tirando a la vez que él y están muy lejos mis sujetos, ¿no? Entonces es un momento en el que pues obviamente las fotos que quedan son para mí espectaculares, ¿no? Y ahora sí, ya pasamos al momento favorito, a mi momento favorito de la boda, ¿no? Del evento, que es la sesión de recién casados. Este momento es donde más nosotros nos podemos lucir, ¿no? Si coincide que estamos en la localización perfecta, en el momento del día perfecto, en el momento del año, podemos sacar unas fotos espectaculares, que no quiere decir que si no tenemos estas tres condiciones no vayamos a poder sacarlas, pero tiene que coincidir para que quede algo espectacular. Yo, sinceramente, ahí lo que hago es dividir la sesión. Obviamente tenemos un timing, ¿no? Que normalmente son entre 15 minutos y 30-35, según la pareja y lo importante que sea para esta pareja el book, ¿no? Por así decirlo, de recién casados. Y nos dividimos el timing, entre comillas, en dos. ¿Para qué? Para no molestarnos entre foto y vídeo. Yo lo que hago es montar un Elincron, un flash de 400 vatios con una ventana octogonal y dependiendo de si hay más o menos viento, normalmente si es en verano y no es un día muy ventoso, pues lo que hago es lo monto sobre un trípode, lo levanto, le pongo la misma batería como contrapeso y se queda quieto y voy disparando una serie de poses, ¿no? Que yo tengo como norma que según la pareja, obviamente, vamos a disparar unas poses u otras. Entonces lo que hacemos es organizarnos con nuestro compañero de vídeo y mientras uno dispara, el otro o coge un ángulo lateral o del mismo parecido o simplemente nos dividimos, ¿no? Es decir, pues tenemos media hora, van a haber 15 minutos para ti y yo voy a estar pendiente de ayudarte y vas a tener luego tú otros 15 minutos donde me vas a estar ayudando, ¿no? Entonces, este momento, pues si cae justo al atardecer, pues le pones una luz, el atardecer de contra, cielo bonito, van a quedar para mí las fotos más espectaculares y bonitas, que luego se pueden conseguir si nos contratan posboda, pero si no nos contratan posboda tenemos que dar el 100% de nosotros para que en este momento, en un lapso de tiempo muy limitado, que es muy limitado y es bastante estresante, poder conseguir unas fotos pues espectaculares y bonitas para que la pareja tenga esa foto, por así decirlo, lo que para mí normalmente hago, que es imprimirle después. O sea, yo les pido que me digan cuál es su foto favorita y como regalo les imprimo un 40x50, un 50x60, según el tamaño que más o menos me digan, se lo imprimo y le imprimo pues, la foto más bonita. Y normalmente suelen elegir una foto de este momento, ¿no? De la sesión de recién casados. Ya pasamos a la siguiente parte de la boda, ¿no? Que sería el cóctel. Y sí, amigos, esta es la parte en la que podemos estar un poquito más de relax, ¿no? De chilling. Sí que es verdad que vamos a trabajar,
pero de un ambiente mucho más distendido y más tranquilo. Podremos estar bebiendo un refresco o bebiendo agua, hidratándonos. Podemos comer si la pareja nos permite, pues eso, comer un poco y podremos estar más relajados, ¿no? ¿Qué ocurre en este momento? Bueno, pues la pareja normalmente abre el cóctel, entran pues con una canción, con una música que a ellos les gusten. Hay parejas que han entrado incluso con bombas de humo, ¿no? Con un saxofonista en directo. O sea, tenemos un abanico de posibilidades según la pareja que se esté casando, ¿no? Tenemos un montón de opciones, ¿no? Entonces, la pareja entra, obviamente hay que hacerle sus fotos de entrando en el cóctel, saludando a la gente, y ahí ya es el momento en el que nosotros podemos retirarnos un poquito, dependiendo de cuánto dure el cóctel. Si el cóctel dura 1 hora, vamos a estar un poquito apretados. Si el cóctel dura 2 horas y media o 3, vamos a estar bastante más relajados en cuanto a nivel de trabajo, ¿no? En cuanto a flujo, ¿no? Cuando ya hemos hecho la entrada, pues como he dicho, nos relajamos un poco y pasados unos 10-15 minutos que hayamos recuperado aire, que nos hayamos relajado un poco, que hayamos hidratado, les proponemos a los novios, si así estaba hecho, hacer las fotos de grupo. Esto nos va a ayudar a tener a todo el mundo registrado de la boda, ¿no? O sea que o sea, normalmente hacemos fotos en el cóctel pues, de la gente bebiendo, de la gente comiendo y tal, para tener un poco a todo el mundo. Pero claro, si tenemos una boda de 250 invitados, alguien se nos va a escapar. Y no queremos eso. Entonces, lo que queremos es por así decirlo, separar una media hora del cóctel para que los novios se pongan en un sitio en concreto y nosotros vayamos haciendo como de fotocall, pasando con toda la gente, pues haciéndose fotos con sus amigos, con su familia, etc, etc, ¿no? Entonces, una vez tenemos esto y ya hemos hecho las fotos de grupo, pues lo siguiente sería pues, dar ese repaso, ese pequeño repaso que os he dicho, ¿no? Haciendo fotos pues, los invitados y pues de una manera, como he dicho, mucho más tranquila y distendida, ¿no? Lo siguiente que tenemos es el banquete. Dependiendo de si es boda de mañana o boda de tarde, pues será comida o cena. Normalmente lo que hacen los novios o las parejas, por así decirlo, es igual que en el cóctel, abrir el banquete. O sea, todo el mundo entra a la sala donde van a cenar o comer y luego ellos son los últimos en entrar, con una canción pues bonita, entran bailando, entran riendo, entran saltando, según la pareja y lo animados que sean, entran a la ceremonia, ¿no? Entonces, este momento, pues obviamente también es relevante, es importante. Tenemos que hablar pues, con nuestro compañero de foto o de vídeo, ¿no? Pues oye, yo voy a ir al angular, pues vamos a ir juntitos delante un rato, luego nos ponemos detrás. Tenemos que gestionarlo de la manera más, por así decirlo, lógica posible para no molestarles a ellos, ¿no? Para no estar todo el rato delante de ellos, porque la pareja lo que quiere es disfrutar con su gente, con sus amigos, con su familia, ¿no? Entonces, si estamos todo el rato con angular pegados delante de ellos, su recuerdo va a ser ver siempre a dos personas delante de ellos haciendo así. Lo suyo es darles también un poco de espacio, ¿no? Para que ellos disfruten, ¿no? Y si tenemos que en algún momento eh, tirar de tele, ¿no? Una vez ya se han sentado, ya pues están empezando a traerles las bebidas y así, nosotros ya, depende de lo que hayamos hablado con los novios, resultaría el momento de hacer las fotos de las mesas, si por así decirlo nos lo requieren. Yo normalmente no lo ofrezco porque no es algo que a mí me guste, porque es nuestro momento ya para salir a comer nosotros y queremos invertir el menos tiempo posible ahí para estar más descansados para luego el momento final, que es el baile, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, pues habría que hacer la mesa presidencial y otras mesas según los requerimientos de la pareja. Bueno, pues así habrá sido el presupuesto o no de nuestra boda, ¿no? Sí que es verdad que mientras están cenando o comiendo, va a haber momentos que ya tendremos que haber hablado con los novios, si os acordáis de la primera reunión, ¿no? Es que entre la carne y el pescado vamos a entregarle los ramos a mi madre y a la madre del novio, ¿no? Entonces, esos momentos los tenéis que tener apuntados y obviamente el wedding planner o el metre o quien sea que se haga cargo de la situación
obviamente tenemos que hablar con él, ¿no? Antes de todo esto y nos va a dar el ok, ¿no? En plan, oye, viene el momento de Ramos, va a venir a buscaros y va para que hagáis las fotos, ¿no? Pero a mí me gusta siempre tenerlo en mente, ¿no? Por así decirlo, para estar preparado para ese momento, ¿no? Porque si yo sé que viene la entrega del ramo y va a ser una entrega, no una lanzada, yo sé que puedo ir con mi 55 milímetros, con el flash de mano, y puedo hacer las fotos así. Si veo que los regalos son tal, pues puedo ir con el angular y hacerlo de otra manera. Entonces, es muy importante tener todo muy bien atado antes de que ocurran los momentos para saber cómo vamos a reaccionar, que no nos pillen por sorpresa. Y llegamos al momento final de la boda, que es pues, el baile, ¿no? La apertura del baile nupcial. Normalmente seguimos la misma logística, ¿no? Todos los invitados se desplazan hacia el sitio del baile y luego aparecen los novios por último, ¿no? Entonces, bueno, normalmente la gente, según se abre el baile, van a la barra a pedirse sus copas y a empezar a beber, pues como descosidos, como es lo normal, porque vienes a pasártelo bien, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro momento para hablar con el DJ y algo muy importante que no mucha gente sabe y que puede suponer incluso que perdamos dinero en la boda, ¿no? Y si no queréis palmar un sensor, lo que tenemos que hacer es hablar con el DJ y acercarnos, lo primero, mientras los amigos están empezando a pedirse las copas, es acercarnos a hablar con el DJ y decirle, oye, ¿tienes láseres? ¿Puedes desactivarlos? Si no tiene, obviamente, no tenemos que hacer nada, ¿no? Pero si tiene láseres, lo primero que tenemos que pedir es que los desactiven. Si no puede desactivarlos porque está dentro de unas memorias, dentro de una mesa de luces, lo que tenemos que hacer, yo en mi caso lo que llevo es un poco de cinta americana de color negro en la que pues tapo el láser, tapo el láser, tapo el láser para que obviamente no me destroce el sensor. Lo que no voy a hacer es arriesgar todo el reportaje de la boda, por mucho que pueda cobrar, y palmar el sensor y ya no solo palmar el sensor, sino palmar las fotos que vaya a hacer después de que se haya roto el sensor, ¿no? De que tenga píxeles de color verde el sensor, ¿no? Entonces, es algo muy importante y algo que deberíamos hacer y deberíamos hacer todas las veces, ya no solo en bodas, sino en todos los eventos en el que haya una luminaria muy extravagante, por así decirlo, ¿no? Entonces, una vez hemos hecho esto, lo que podemos hacer y pedirle al DJ es que nos simule que los novios están dentro, ¿no? Que nos apague las luces, que nos ponga las luces del baile, como si estuvieran los novios, para nosotros setear nuestra cámara, ¿no? Es algo que nos va a ayudar mucho y que nos va a hacer ser mucho más rápidos a la hora de cuando entren los novios y empiecen a hacer su baile nupcial, el tener nuestra cámara ya bien seteada y saber qué parámetros tenemos que poner y cómo podemos movernos, ¿no? En mi caso, normalmente cuando voy con un videógrafo me gusta decirle, oye, pues según empiecen a bailar los primeros 45 segundos del baile, voy a estar frente a ellos y voy a tener de frente también la mesa del DJ con las luces de contra. Pero cuando pasen esos 45 segundos, lo que voy a hacer es rotar alrededor de ellos y ponerme detrás de ellos para hacer una foto más general, pues para tenerles a ellos bailando y todos sus amigos, familiares y tal, bailando, o sea, detrás mirando cómo bailan, ¿no? Una vez ya han terminado el baile, obviamente nosotros tenemos las fotos de ellos bailando, pero el padre de ella se acerca a bailar con ella y la madre de él se acerca a bailar con él. Es algo que normalmente ocurre, entonces, bueno, tenemos que estar muy pendientes para un lado o para otro, hacer esas fotos para que estén, para que quede registro, ¿no? de esos momentos. Y nada, una vez que ya ha terminado pues, ese momento no más especial, ya los novios pues, se acercan a pedirse sus copas, empiezan a beber y tal, y normalmente pues, los amigos y los familiares empiezan a bailar. Yo me gusta quedarme como mucho una hora después del comienzo del baile. Más me parece absurdo, ¿no? Porque obviamente ya la gente va suele ir borracha y ya en las fotos es como demasiado, ¿no? Entonces, con una hora creo que tenemos margen suficiente y ya dependerá de si los amigos y la familia son más marchosos o no. Si vemos que son muy marchosos, pues a mí no me importa quedarme media hora más, 15 minutos más haciendo fotos porque tenemos ese contenido que luego les va a gustar, ¿no? Si no hay ni Dios que baile, pues oye chico, aquí hemos terminado y se acabó, ¿no? Y otra cosa, pues que
podríamos haber terminado si no nos hubieran contratado Fotocall. Imaginemos que nos han contratado el Fotocall también, ¿no? Pues ahí es el momento de pues, hora y media, 2 horas de fotocall en el que obviamente me gusta decirles vosotros os hacéis cargo de comprar el atrecho y pues me hago cargo de llevar, pues en mi caso un Octa de Lincrom y lo pongo así, pues un poco frontal hacia el escenario, ¿no? Donde vayamos a hacer las fotos y que vayan pasando, que vayan pasando, que vayan pasando y normalmente entre 1 hora y media, 2 horas ya han pasado todos los que querían pasar y el resto lo que harían sería estar repitiendo pasada, ¿no? Entonces tampoco tendríamos que quedarnos tanto, ¿no? Y ahí sí ya habríamos terminado nuestro reportaje de boda. Y un tema que es bastante relevante y que no lo cuenta mucha gente, ¿no? Que es que normalmente, o sea, la tendencia ahora mismo es que sean bodas en fincas, ¿no? Y obviamente nos están obligando a ser autónomos. Yo llevo siendo autónomo muchos años, con lo cual no tengo problema con eso, pero sí algo que no se cuenta mucho, que es un seguro de responsabilidad civil. Y que ahora mismo yo estoy tranquilo porque lo tengo contratado. Y es algo joder, que la gente no lo piensa. Y dice, va, yo voy y hago fotos tal y bueno, que no pasa nada tal. Bueno, pues las fincas nos están obligando a tener un seguro de responsabilidad civil, estar al corriente de pago de la Seguridad Social y Hacienda y estar dado de alta de autónomo, ¿no? ¿Para qué sirve el seguro de responsabilidad civil? Bueno, pues situaciones que no queremos que nos pasen nunca y esperemos que no nos pasen, pero si nos ocurren, que estemos cubiertos, ¿no? Es decir, yo llego a mi casa, voy a hacer backup de las tarjetas, hay un chute de luz en mi casa, peta el ordenador, petan las tarjetas, cualquier cosa, patata, y me quedo sin las fotos de la boda. Esa pareja me denuncia. Si a mí me denuncia y yo no tengo un seguro de responsabilidad civil, yo tengo que indemnizar a esa pareja. 20, 30.000 euros, ¿vosotros tenéis ese dinero? Yo desde luego no. O sea, si voy a cobrarles 1.000 euros por el reportaje, 1.200, 1.400, y no tengo dinero para pagarles la indemnización, o sea, es algo muy mal, ¿sabes? He parado de hacer un reportaje, entonces es algo que hay que tener, es algo que para mí es imprescindible para estar cubierto. Y ya no solo de que hayamos perdido el reportaje de boda, que a mí no me ha pasado nunca y espero que no me pase nunca, y para eso tomo pues mis medidas de seguridad, ¿no? Disparo en doble tarjeta, bueno, ya os contaré en otro vídeo cómo organizo mi material para disparar en bodas. Pero imaginaros que vamos caminando para atrás y de repente nos tropezamos con algo, nos caemos así hacia atrás y golpeamos con la cámara, con toda la mala suerte, a un niño, una persona, un adulto, quien sea, en la frente y le abrimos una brecha. Y si esa persona nos denuncia, nosotros tenemos un seguro de responsabilidad civil que se hace cargo de la indemnización por daños hacia esa persona mientras nosotros estábamos trabajando. Si no lo tuviéramos, tendríamos que ponerlo de nuestro bolsillo. Y ya os aseguro que no queréis ponerlo de vuestro bolsillo. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya servido de ayuda a toda esta experiencia en cuanto a fotografía en bodas, que la verdad que, por así decirlo, como os he dicho al principio, es el evento supremo. O sea, tenemos todas las situaciones, poca luz, estrés, correr para arriba, para abajo, sesión con flash, exteriores, tal. Lo tenemos todo y requiere que demos el máximo durante aproximadamente 10-12 horas. Así que nada, espero que os haya servido, que os guste y si tenéis alguna duda o sugerencia para próximos vídeos, espero vuestros comentarios.